Vamos a ver qué es un triángulo y sus características. Un triángulo es un polígono de tres lados. Es el polígono más pequeño. Es una figura geométrica que tiene tres lados. Tenemos aquí los tres lados. Tiene tres ángulos. Uno, dos, tres. Tiene tres vértices. Los puntos que unen los lados se llaman vértices. Y sus tres ángulos suman 180. Quiere decir que A más B más C es igual a 180. Estas son las características de los triángulos. Vamos a ver cómo se clasifican. Se clasifican de acuerdo a lo que miden sus lados. Si el triángulo tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales, se le llama equilátero. El equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Y es el único triángulo en el que sabemos cuánto miden sus ángulos, que son de 60, porque los tres deben sumar 180 y los tres lados son iguales. Otro triángulo es cuando tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Tiene estos dos lados iguales y los ángulos correspondientes a esos lados son iguales, se le llama isósceles. Y cuando tiene tres lados diferentes y tres ángulos diferentes se llama escaleno. Del escaleno no conocemos nada porque todo es diferente. Del isósceles solamente que los dos lados son iguales y los ángulos correspondientes también son iguales. Y del equilátero, cada ángulo mide 60 y los tres lados miden lo mismo. Ahora, esta es la clasificación de acuerdo a la medida de sus lados, pero hay otra clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Si los tres ángulos son agudos, en el triángulo se le llama triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son agudos menores de 90. Se llama triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo recto, tiene un ángulo de 90 grados, se le llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90, un ángulo recto. Si tiene un ángulo obtuso, es un ángulo obtuso mayor de 90 menos de 180, se le llama triángulo obtusángulo, es de acuerdo a la medida de sus ángulos. Si tiene este obtuso, triángulo obtusángulo. Si tiene un ángulo recto, triángulo rectángulo. Si los tres son agudos, triángulo acutángulo. Esta es la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos y por la medida de sus lados y sus características. Los demás conceptos los puedes encontrar en mclases.com en geometría.